Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Antonio Dávalos Villanueva y soy estudiante de biología. Les quiero presentar el conflicto moral de las especies invasoras, pero enfocado en los animales, ya que la zoología pues es mi área de interés, ya que me gustan mucho los animales. Y bueno, cuando hablamos del conflicto moral en especies invasoras, pues por un lado queremos el bienestar de los animales, pero por otro lado, pues son animales invasores que causan problemas al ecosistema y a las especies nativas. Y bueno, comenzamos. ¿Qué es una especie invasora? Es un animal, planta u otro organismo no nativo de un lugar que fue introducido o traído por el ser humano a propósito por accidente y una vez ahí se adapta, se reproduce, se expande a nuevas zonas y causa daños al ecosistema, la economía y la salud, tanto humana o animal. Pues un ejemplo pues es la rata negra, Ratus ratus, porque causa pérdidas económicas a los cultivos y son transmisores de enfermedades como la leptospirosis y la peste bubónica. Los humanos somos los principales responsables ya que los introducimos como mascotas en acuarios para cazar o escapes de barcos, criaderos y carga internacional. En el mundo actual, la globalización y la facilidad de transporte de mover especies genera situaciones que raramente se dan en la naturaleza. Las especies invasoras llegan por importaciones ilegales, buques mercantes, contenedores, maletas y mercancías, mascotas exóticas que fueron abandonadas o liberadas en la naturaleza por negligencia. Pero ojo, no todas las especies exóticas se convierten en invasoras. Solo se consideran invasoras cuando generan problemas graves en el nuevo ambiente y necesitan cumplir ciertas características. Ahí tenemos dos ejemplos, el exótico invasor y el exótico no invasor. En el exótico invasor tenemos a la avispa asiática, que es una especie invasora en Europa. Esta avispa acaba con las poblaciones de abejas nativas de Europa, como son las melíferas. Y en cuanto al exótico no invasor, tenemos al caballo de Przewalski, que es originario de Mongolia, pero fue introducida a un parque nacional en Hungría como parte de un programa de conservación y se encuentra en un área controlada su población. Creo que nos hemos hecho esta pregunta de que el ser humano es una especie invasora. Es una pregunta que muchos se van a preguntar por el daño que hacemos a los ecosistemas y etcétera, pero en realidad es que no lo somos, ya que nuestra especie viene de África, pero llegó de manera natural por migración y por su propia cuenta debido al cambio climático de esa época, llegando a varios continentes gracias a la unión entre continentes durante el Pleistoceno. Fue un proceso lento, pero el humano no es una especie invasora, pero tampoco hay que negar el daño que hemos hecho al ecosistema, además que somos los principales responsables de las invasiones biológicas actuales. ¿Y cómo logra una especie ser invasora? Bueno, la introducción solo es el primer paso. Para que una especie sea invasora debe pasar por todos los procesos de invasión y desafíos impuestos por el nuevo hábitat. Pero primero debe superar las barreras geográficas por medio de la acción humana para empezar el primer paso. Y bueno, los procesos de invasión, etapas, la introducción por la acción humana llega al animal al nuevo hábitat. El establecimiento sobrevive y se reproduce es el siguiente paso, el segundo. Y el tercer paso, pues, es la expansión. Se dispersa y domina el área. La cuarta y última es la invasión, el impacto. Causa daños visibles. Características de una especie invasora. Rápida reproducción y desarrollo. Se reproducen muy rápido y tienen muchas crías, además que entran a la madurez sexual mucho más rápido. Esto les permite aumentar su población rápidamente. Un ejemplo, pues, es el conejo europeo que fue introducido a Australia. Tienen una alta capacidad de dispersión. Una vez establecidas en un sitio, estas especies pueden expandirse muy rápido. Por ejemplo, la paloma común, Columba livia. Un comportamiento oportunista y generalista, pues pueden alimentarse y aprovecharse de una amplia gama de recursos. Un ejemplo, pues, es la tilapia africana que fue introducida al lago de Xochimilco. Esta se adaptó y tiene una alimentación muy amplia, como larvas de algunos anfibios y peces, por ejemplo, se comen las larvas de los ajolotes y son parte del problema de que estos ajolotes estén en peligro de extinción junto a la contaminación.
La ausencia de enemigos naturales. En su lugar de origen tienen enemigos que controlan su número de población. En estos nuevos territorios donde fueron introducidos, nadie los caza, por lo que se multiplican sin control. Un ejemplo, pues, son los hipopótamos de Colombia. En África, en su entorno natural, los hipopótamos tienen depredadores como los leones. Además, pues tienen competencia, por ejemplo, con elefantes. Y bueno, una gran capacidad de adaptación y tolerancia. Tienen la capacidad de adaptarse a un gran rango de condiciones ambientales y ecológicas, como por ejemplo el pez diablo. Pues si una especie cumple con estas características, una vez establecida en un sitio, podrán competir fácilmente por los recursos, por ejemplo, alimento, territorio y zona de anidación, y etcétera. Entonces va a competir con las especies nativas de ese territorio con un mayor éxito que estas, porque estas especies nativas no han evolucionado con este nuevo competidor y se verán en gran desventaja. Un ejemplo, pues, es la pitona birmana, que es una especie invasora en los pantanos de los Everglades, en Florida, Estados Unidos, y pues compite con los depredadores nativos como es el alligator americano o alligator mississippiensis, como se puede ver en la imagen. Y bueno, en cuanto al conflicto moral, pues, ¿qué es un conflicto moral? Pues es una situación en la que dos valores éticos importantes chocan y no hay una decisión fácil ni clara sobre lo que es correcto y lo que está mal. Este conflicto se hace especialmente muy fuerte cuando las autoridades y científicos toman la decisión de erradicar o aplicar eutanasia a los animales invasores, y esto pues genera una polémica entre activistas y la gente por hacer acciones crueles para estos animales. Pero la verdad es que los animales invasores no son culpables, ellos solo responden a su instinto natural como todo ser vivo de sobrevivir y reproducirse. El verdadero responsable pues es el ser humano que los introdujo intencionalmente o accidentalmente. Y esta situación genera un profundo dilema ético porque, por un lado, queremos respetar la vida y el bienestar de cada individuo animal. Muchos son carismáticos, inteligentes y capaces de sentir dolor. Pero por otro lado, su presencia causa daños graves a las especies nativas, destruye los ecosistemas y puede llevar a las extinciones locales. Métodos letales: erradicación y eutanasia. En casos donde la especie invasora representa una amenaza alta y urgente, se utiliza el control letal, caza controlada o eutanasia. Ejemplo actual puede ser en Colombia, que se autorizó la eutanasia de al menos 80 hipopótamos porque otras opciones no han sido suficientes para detener su crecimiento. Se justifica cuando es necesario proteger especies nativas en peligro de extinción, pero genera rechazo emocional en muchas personas. ¿Por qué causa tanto conflicto moral? Porque esta decisión genera un fuerte conflicto moral porque los activistas y defensores de animales consideran que es cruel e injusto matar a estos animales, ya que ellos no tienen la culpa de estar ahí y son seres que sienten. Mientras que los científicos, como biólogos y autoridades, argumentan que es necesario para hacerlo para proteger a las especies nativas, salvar el ecosistema y evitar pérdidas económicas. El conflicto moral de los animales invasores no tiene una respuesta fácil, pero nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como humanos. Bueno, para evitar estos conflictos, la mejor solución es la prevención, porque más vale prevenir que lamentar. Y para prevenir esto, no compren mascotas exóticas, no liberen ni abandonar animales en la naturaleza, evitar el comercio ilegal de especies y reportar a las autoridades como Profepa. Cuando ya existe una invasión, se debe buscar un manejo científico, ético y responsable, combinando métodos no letales cuando sea posible y control letal solo cuando sea necesario. No son los animales invasores los villanos, somos nosotros quienes los trajimos. Proteger la naturaleza es nuestra responsabilidad.